Llegaron al gobierno con un claro objetivo: ser el más feminista de la historia, y la realidad dista mucho de lo prometido. Millones de euros invertidos en el Ministerio de Igualdad, despilfarro en campañas publicitarias y una única realidad: las mujeres víctimas de violencia de género nunca se habían sentido tan abandonadas. Las cifras de víctimas de mujeres asesinadas apenas descienden y las políticas llevadas a cabo son más controvertidas que nunca. La ley del solo sí es sí ha puesto en libertad a decenas de agresores. La ley trans no termina de convencer a las personas implicadas y los mensajes que lanzan no hacen más que dividir. Nunca ese feminismo que tanto quieren barrer para casa, dejando fuera a aquellas que no son de izquierdas, había estado tan dividido. Una división del feminismo que volverá a ser patente esta misma tarde en las manifestaciones por el 25N. Pero sin duda la actualidad vuelve a poner en el foco la actuación de la ministra Ana Redondo. Un fallo en las pulseras telemáticas dejó durante horas a las mujeres desprotegidas. Pulseras de muy baja calidad que la propia Redondo decidió cambiar, reduciendo a mínimos la dotación para un elemento de protección tan básico como ese. Unos fallos que se han vuelto a repetir en las últimas semanas. Un gobierno que ha contado en sus filas como ministros a José Luis Ábalos, quien condenaba de cara al público la explotación sexual de las mujeres, pero sin embargo hay pruebas, audios y vídeos que muestran el sinfín de vejaciones que el exministro hacía contra las mujeres. Un presidente del gobierno vinculado directamente con las saunas de su suegro, un negocio que ante todo pone muy en entredicho la figura de la mujer. Un gobierno que alardea de ser el más feminista de la historia, pero que no hace más que dividir, de señalar y de excluir a los hombres, de ponerlos en el punto de mira. Un gobierno que, lejos de construir, pone muros ante una igualdad de género que a día de hoy está más lejos que nunca de conseguirse por unas políticas más propias de una farsa. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Martes 25 de noviembre miramos el santoral Santa Catalina de Alejandría. Por delante 2 horas de programa en la que vamos a estar muy pendientes de este 25N, ya saben, ese 25 de noviembre en el que se conmemora la lucha contra la violencia de género, pero pondremos el foco en ese Ministerio de Igualdad y en esas políticas que últimamente están llevando a cabo y están haciendo, bueno, que el feminismo esté más dividido que nunca, están desprotegiendo más que nunca a las mujeres. Veíamos hace unas semanas como una presidenta de una asociación de víctimas contra las mujeres, alertaba directamente a la propia ministra Ana Redondo de que sus políticas no estaban funcionando y que nunca las mujeres habían estado tan solas, tan desprotegidas como estaban en el día de hoy. También muy pendientes estaremos de Valencia, tendremos el foco puesto en ese jueves, en ese día en el que Pérez Llorca hará ese discurso de investidura, también presentes y muy pendientes de toda la actualidad que pasa, como no podía ser de otra manera, por el fiscal general, y es que hoy a primera hora de la mañana conocíamos ese nombre que el gobierno habría puesto sobre la mesa y que en unos minutos, bueno, detallaremos y daremos su perfil. Pero antes, como siempre, vamos a saludar a las personas que me acompañan hoy en la mesa y, como siempre, pues Josep María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, aprovechando lo que has dicho tú, que no añadiría o no quitaría nada tampoco, pero podríamos usar un viejo refrán que dice algo parecido a dime de qué presumes y te diré de qué careces, y no me refiero a ti precisamente, sino que me refiero a la política de este gobierno en el feminismo. Porque cuando tienes que alardear tanto de que eres bueno, me falla algo. En general los buenos no alardean de que son buenos, y los malos normalmente tampoco, no fuera caso que se les descubra. No. Estaba mirando dando caña. Vale. Pero bueno, hay una cosa que es muy clara, y eso me parece que el sentido común es evidente. Cuando una política no funciona por los resultados, el sentido común lo que hace es que te plantees los medios. Entonces, no sé exactamente cuántos años llevamos dando la matraca, pero las primeras leyes integrales de violencia de género son de la época de, me parece que es la época de Aznar, del final de Aznar. O sea, como incluso que fuera ministra la que fue después presidenta del Congreso, pero no me acuerdo porque hace muchos años. Y el número no disminuye, el número de falsedades en el tema de denuncias falsas aumenta, y acaba de publicarse un libro del que hablamos hace 2 días
sobre este tema, que a pesar de que lo han puesto a caer de un burro, todos aquellos que viven del cuento, pero es muy real y tiene datos, ¿no? Entonces, el número va a más, y además hay un asunto muy claro. Si tú partes de una premisa equivocada, ya la has liado. Entonces, si tenemos una cosa que pretende la igualdad y parte de la desigualdad entre el hombre y la mujer, ya tenemos un problema que filosóficamente no tiene arreglo posible. O sea, no solamente es que falla el producto final y por tanto hay que plantearse que los medios no están bien diseñados y hay que cambiar, sino que además parte de una premisa absolutamente falsa. Y claro, el criterio yo ya me lo sé, porque el criterio es, como no llegamos a resolver, hay que poner más dinero en la misma dirección. No, hay que cambiar de dirección, no sé si poniendo más o menos dinero. Lo que hay que hacer es cambiar la dirección. Y preguntando a las mujeres que están afectadas por esto, y algún caso cerca yo he conocido, las soluciones que dan ahora no son reales. Sí, que algo no está funcionando. También en mesa nos acompaña hoy Miguel Ángel Durán. Muy buenos días. Muy buenos días. Y la pregunta que lanzábamos, ¿es este el gobierno más feminista de la historia? A ver, este es el gobierno de la ley del sí solo es sí, que es una ley aplaudida por todos por todo el colectivo de violadores que estaban en prisión, puesto que supuso unos beneficios para ellos pues muy considerables, ¿no? Por otra parte, también es el gobierno de las pulseras del todo a 100 que han supuesto unos problemas y unas situaciones dramáticas para muchísimas mujeres con medidas de alejamiento por parte de sus agresores que no funcionaban y que han supuesto un verdadero drama para estas señoras. Este es el gobierno pues del señor Ábalos, que en un vídeo que ahora sinceramente parece un meme, pero que en su día fue un vídeo muy serio por parte de él como ministro, él manifestaba que Ábalos era feminista porque era socialista. Y por otra parte es un gobierno en el que nada menos que el presidente del gobierno tenía como suegro a una persona que era titular y propietario de toda una serie de saunas y prostíbulos en los que, entre otras actividades, pues se explotaban a mujeres, porque eso ha sido demostrado por determinados medios de comunicación. Y por último, ya, en relación con la actual ministra, pues no se le conoce nada en favor de las mujeres que no sea pues llevar unos pendientes al modo estilo Arapahoe, porque es el único elemento que yo significaría respecto de esta ministra en cuanto a la defensa de la mujer. Lo demás es todo palabrería y a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno. Querría sí, a ver si fuera posible, que nos facilitasen la información, por ejemplo, respecto del dinero destinado a las pulseras en relación con el dinero destinado a los sueldos del Ministerio de Igualdad y a qué se dedican todas estas criaturas, para ver exactamente cuál es la eficacia de este ministerio. Pues sobre estas políticas y polémicas actuaciones del Ministerio de Igualdad nos adentraremos más adelante a lo largo del programa de hoy, pero vamos a comenzar hablando de Cataluña, porque conocíamos en las últimas horas un sondeo en el que, ojo, porque deja a Alianza Catalana como uno de los partidos más votados. Sería brutal la subida que ha subido en estos últimos días, en estos últimos meses. Ahí lo están viendo, porque el Partido Socialista se quedaría con 40 diputados, Esquerra con 23, Junts, ojo, porque de 35 de los 35 actuales bajaría hasta 20, y ahí están viendo Alianza Catalana con 20, actualmente tan solo tiene 2 representantes, pues es sin duda una de las subidas más potentes. También llama la atención ese sorpaso de Vox al Partido Popular. Vox se quedaría con 14, mientras que el Partido Popular con 13, mientras que Comuns con Sumar serían 6 y la CUP 4. En cuanto a los líderes, los catalanes prefieren que el gobierno catalán esté gobernado por Salvador Illa, seguido, eso sí, igualado por Carles Puigdemont y Sílvia Orriols, que, como decía,
decíamos, bueno, pues será una de las figuras claves, una de las figuras que podría marcar un antes y un después en este gobierno catalán. Francas, primeras impresiones a este sondeo, que como decimos, podríamos sacar esos dos titulares. Por un lado, Alianza Catalana, y por otro lado, ese sorpaso de Vox al Partido Popular. Sí, yo sacaría un tercero. Felicidades, Puigdemont, estás consiguiendo que ella se consolide y que Alianza Catalana se te coma. Quizá todos esos... Él sabrá qué hace. Todos esos paripés, escenarios de llamar la atención de Junts, tienen puesto el foco en Cataluña para hacerse de notar, para hacerse Sí, ver. pero la realidad es que lo que está haciendo está consiguiendo que pase eso. En teoría, desde fuera al menos, peor que Esquerra es difícil hacerlo. Y los últimos que mandaron en Cataluña eran a Esquerra y fue un auténtico desastre que no creo que nadie añore. Y sin embargo, me parece que han subido un poquito, ¿no? Sí, de 20 pasan a 22, 23. Con lo cual, si los últimos, que fueron un desastre esférico, están subiendo ahora, pues es que tú estás haciendo algo que no cuadra. Yo no sé qué es lo que tendría que cuadrar, pero está claro que está consiguiendo los dos efectos que he dicho antes y otro, que Esquerra, que estaba rota, acordaos además que tuvo problemas de liderazgo, se plantearon dos candidaturas que no tenían nada que ver una con la otra, poniéndose a caer de un burro una a las otras, incluso con panfletos personales, o sea, eso estaba roto y está renaciendo poquito, pero no se ha hundido y desaparecía, y tú estás yendo a desaparecer y todo el mundo te lo dice. Algo estás haciendo mal, no seré yo el que le dé el consejo de que tiene que hacer bien. Hombre, probablemente lo mínimo que podría hacer es haberse retirado a tiempo. Miguel Ángel. A ver, varias reflexiones en el mismo sentido. Yo creo que, en primer lugar, y pese a que yo soy una persona positiva, o pienso que lo soy, y no me alegro de las desgracias ajenas, la verdad es que me parece que Alianza Catalana... yo estoy muy contento de que le arrebate tantísimos votos tanto a Junts, y yo creo que va a arrebatar también más votos y más escaños incluso a Esquerra Republicana. El mensaje de Alianza y de la señora Orriols es muy claro, es decir, es muy nítido. Está en contra de las élites políticas de Cataluña. Y por otra parte tiene un mensaje respecto a la inmigración también muy absolutamente claro. Lo único que me hace incompatible con esta señora es pues que tiene un sentimiento absolutamente antiespañol, recalcitrante. Y lo que también creo es que yo, que soy catalán y por tanto soy español, creo que mis conciudadanos tienen un problema serio. Yo creo que es una sociedad afectada por una enfermedad, puesto que con lo que ha venido sucediendo hasta este momento, todavía el PSC tenga un granero de votos tan alto, creo que es un problema. De ahí derivan muchísimos de los problemas. Es decir, con todo lo que ha sucedido, que todavía alguien tan sumamente nefasto, cenizo, gris como el señor Illa mantenga este nicho de votos, creo que es preocupante, y sin perjuicio de que yo creo que también tanto Vox como PP probablemente tengan un nicho de votos mayor del que la encuesta nos refleja en este momento. Yo creo que tienen bastantes más posibilidades de obtener un resultado mucho mejor. El señor Garrigal, sinceramente, lo está haciendo muy bien. Sobre todo me gusta muchísimo cuando en algún vídeo que aparece por redes lo ves deambulando por las calles de Cataluña y interesándose por los problemas reales de esos barrios, pues que normalmente están olvidados por el bipartidismo que existe tanto en España como también en Cataluña. Sí, a ver, cosas sueltas, porque yo hace tiempo que no estoy allí exactamente, creo que unos 26 años. Pero
por ejemplo, los últimos que ganaron unas elecciones claramente no tienen ni un diputado, que se llaman Ciudadanos. Y de ahí sería bueno aprender, los que les interese, porque no es mi caso, las lecciones de cómo puedes pasar de ganar a desaparecer, porque igual es una lección interesante. Yo ayer dije que a Pujol le recriminaba muchas cosas, pero en cambio me alegró mucho la primera, y de hecho contribuía a que ocurriera, que es cuando no ganó el PSC en las primeras elecciones a la autonomía. Y de hecho yo en aquel momento colaboré con Convergencia Democrática para que eso no ocurriera, porque creo que era lo peor posible, porque ahí UCD no se iba a comer un rosco. Es decir, ganaba el PSC o ganaba Pujol, y además no parecía que pudiera ganar Pujol, además. Parecía que era clarísimo que ganaba el PSC con chicos bastante peculiares, porque no. Cataluña y el socialismo, en teoría, siempre ha sido de izquierdas, pero es muy raro, porque no cuadra con el carácter catalán. El carácter catalán es súper emprendedor, es en absoluto funcionarial, es en absoluto vivir de que te organicen la vida. Sí. Pero bueno, ya se ve que eso era antes. ¿Qué tiempos? Eso era antes, porque ahora mismo sí. Claro, es evidente que de la misma manera que hay muchas realidades distintas en Cataluña, y las conoce más Miguel Ángel que yo, pero es evidente, el PSC también tiene muchas realidades. Tantas realidades como que el PSC lleva como mínimo una escisión de un PSC supercatalanista que se fue. Alcaldesa de Mollet y compañía en su momento. O sea que es un partido que siempre ha tenido burguesía catalana, que eran los ricos de la Gauche Divine, por una parte. Gente de la UGT que no tenía nada que ver con eso. Gente venida del aluvión de inmigración de Andalucía y sobre todo de Extremadura, que había venido a Cataluña a trabajar en las distintas fábricas, y por tanto estaban lo que era alrededor, lo que se llamaba el cinturón rojo. Muchos alcaldes. Bueno, y a partir de ahí tuvieron alcaldes todas las ciudades estas, con una cosa rarísima que no sé si el resto de España lo ha visto. En Cataluña hubo dos curas, un cura alcalde y otro que creo que también, pero no era cura, era escolapio. En ciudades tan importantes como la segunda más grande de Cataluña, que era Hospitalet, que era un escolapio, y Cornellà de Llobregat, que era cura, o sea, cura obrero, y es decir, tenía todos los ministerios. Socialista comunista. O sea, esas son cosas que pasaron cuando empieza la democracia en Cataluña. No deja de ser raro todo esto, como para... Bueno, y además tuvo el senador más votado, que era Xirinacs, que era otro cura, para acabar de arreglar. O sea, estamos hablando de una zona bastante complicada de entender, de la cual yo creo que lo mejor que he hecho es irme. Pues veremos a ver cómo queda todo esto de celebrarse elecciones en Cataluña. Ese escenario, el escenario actual lleva así desde mayo de 2024, las últimas elecciones, y en apenas un año y medio, bueno, ya ven el vuelco que han dado algunos partidos, sobre todo Junts, esa caída estrepitosa. Y de Cataluña nos vamos a la Comunidad Valenciana, porque hoy conocíamos, según el diario Voz Populi, que el equipo de Camps confía plenamente en que, bueno, va a ser el candidato de Génova para el Congreso del Partido Popular Valenciano. El expresidente de la Generalitat Valenciana sigue con su idea de presentarse al Congreso Regional, el cual sigue sin fecha y cuenta con más apoyos de lo esperado. Aunque la decisión final sobre el candidato de las autonómicas recaerá, como no podía ser de otra manera, sobre el presidente Alberto Núñez Feijóo, desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana hacen sus propias cábalas. Sobre la mesa, un candidato fijo, que sería María José Català, que suena con fuerza y que contaría con los apoyos suficientes, aunque desde el Partido Popular de Alicante no descartan a que sea la figura de Francisco Camps quien tome ese relevo, quien sea el candidato, el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. ¿Solamente suenan esos dos nombres? ¿Podría haber más, Francas? Estoy convencido de que son esos dos nombres que son los que se plantea, pero han cometido un error de bulto. Es decir, en el momento que tú pones a alguien de presidente de la Generalitat, este pesa más que el resto ya al día siguiente. Aunque hayas negociado con él que no, que faltaría más, y él te diga que jamás haré eso, y tal. Es lo que pasa con los herederos. Y si no, es que es muy malo. No, pero que incluso los herederos, cuando Bono le da la mano al siguiente, o desapareces o te va a matar. Y así ha pasado con todos, ¿eh? O sea, es de ilusos creerse que un personaje medianamente bueno, supongamos que es medianamente bueno, situado en la punta de lo visual
de una comunidad autónoma es tan fácil, lo vas a poder desplazar de un plumazo. Y, hombre, no nos engañemos, la ciudad de Valencia es importante, pero la Generalitat es mucho más importante. Si no lo hace muy mal, ahí tienes un tercer candidato y ya está. Y Camps tiene una trayectoria y a mí me parece que es una trayectoria suficientemente buena como para que despreciar a Camps hace falta ser un poco peculiar. Yo en relación con Camps, sinceramente estoy admirado por la tenacidad y por querer volver al primer plano político, puesto que efectivamente... Es que se retiró en victoria, ¿eh? Claro. Camps se retira habiendo ganado las elecciones y gobernando. Y dimite. Entonces, cuando dimites porque te echan a patadas por un tema de que no existe... Sí. Pues igual la reacción que tienes es, pues yo quiero volver de donde estaba, por algo me aparté, no lo sé. Y sobre todo porque desde el punto de vista del tratamiento que tendría Camps por parte de la izquierda, en el momento en que él fuera candidato, le van a volver a sacar absolutamente, no sus hechos propios, sino los hechos de todos los consejeros o todos los problemas que otros que sí que estaban en sus gobiernos tuvieron. Es decir, y sobre todo que sea el candidato de Génova, también, no sé, me tiene un poco descolocado. No creo que lo sea, ¿eh? No, es que la noticia dice que Génova, yo esto no me lo creo, o sea, la noticia de Vox Populi... Bueno, dice que el equipo de Camps confía en competir con el de Génova. Vale, yo es que había entendido que gozaba del... yo digo, madre mía, Dios. Al revés, vamos. Vale, entonces, el que está en Génova no quiere que ninguna cabeza potente fuera, claro, no fuera caso que venga detrás de él. Me parecía todo increíble, o sea, vamos. Por eso hay el problema con Isabel Díaz Ayuso, sí. porque cualquiera que ocupa Génova dice, coño, es que esa tiene más tirón que yo, con lo cual hay que cortar la cabeza cuanto antes. Y coincido totalmente en que, a mi juicio, el que será presidente de la Generalitat, en coherencia debe ser el candidato. Es que si no, ¿qué lo han puesto? ¿Como bisagra? A ver, como, la posible explicación es que no podían poner a María Català. Y no la podían poner porque no era diputada. Y entonces ahí en los estatutos te marca quién puede ser presidente. Y así como en algunos estatutos, pues presidente un tío mío, en el de Valencia solo puede ser presidente un diputado, diríamos, presente en las últimas elecciones, o sea, votado. Con lo cual eso hacía que la candidata que se quería no podía ser, me parece. O sí podía ser Català, pero no quería renunciar a la alcaldía de Valencia. Eso es. Y en cambio el tercero que querían poner, que era presidente de la Diputación, ese es el que no podía ser porque no era diputado. O sea, un follón de estos, de las posibilidades. Pero en el momento que tú te quedas en el ayuntamiento y no pegas el salto y se postula otra persona, tienes competencia directa. O sea. Yo en todo caso lo que sí que les pediría, o pediría al PP, que en todo caso, sea cual sea el candidato, por favor, que planten cara en el asunto de la Dana, que machaquen y que... que no se chupen el dedo. Eso es, y que pongan de relieve que el señor Mazón aquella tarde pudo estar donde estuviera, pero que el presidente del gobierno estaba en la India, que los ministros no estaban... ¿Hoy sabes que sale una noticia? Sí. ¿De con quién estaba en la India? No, ese no. Sí, con Entrecanales. Con Entrecanales, madre mía, qué casualidad. O sea, no sé cuál de los dos Entrecanales, pero uno de los Entrecanales que son los dueños... entre un canal y otro era. Sí, que son los dueños de la famosa empresa que sale todo el día... con los coldos, ¿no? Y los... Ferroviales, ¿no? Que siempre, aunque no se diga últimamente, siempre ha estado en la órbita de Génova, perdón, de la Moncloa cuando ha sido socialista. Pues siempre, es lo único que pido, que por favor, que planten cara, que den guerra en relación con este asunto y que lo repitan y machaquen. Sí, y además hay otra noticia hoy también que a mí me ha dejado epaté, que ya lo dije hace unos días y a mí me extraña que la gente no se escandalice, que es lo que está haciendo la jueza
no sé sí, dónde. Si te parece, vamos a ello. Porque, claro, Porque la jueza que investiga todo lo ocurrido en la Dana ha pedido directamente al Ventorro la factura y una foto de ese reservado donde comieron Mazón y Vilaplana. La juez justifica en su auto que pedir la imagen del reservado con el argumento de que resulta clave para analizar si Vilaplana pudo escuchar o no esas conversaciones, esas llamadas que tanto habría recibido Mazón sobre la crisis. El jefe del Consell mantuvo 8 llamadas entre las 17:37 y las 18:30 horas desde la casa de comidas con personalidades como la entonces consejera de Justicia e Interior y la principal imputada en la causa. Además, la magistrada, la juez que lleva a cabo toda esta investigación, solicita también al dueño del restaurante la comanda, ese recibo de los comensales. Bueno, parece ser que sería clave en la investigación saber qué comieron, si se ve reflejado en ese ticket o no la hora de salida. Y también día clave para esclarecer todos los hechos de la Dana. Tuvo lugar ayer en el Congreso esa declaración dentro de la Comisión de Investigación sobre la Dana, en la que declararon Susana Camarero, ya saben, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, y Vicente Mompó, presidente de la Diputación. Y estas fueron algunas de las claves de esa declaración que dejan entredicho, bueno, pues algunas de las actuaciones llevadas a cabo aquel fatídico 29 de octubre. La vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, Susana Camarero, y el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde del municipio de Gavarda, Vicent Mompó, sucedieron a Carlos Mazón y se hicieron presentes en la Comisión de Investigación del Congreso por la catástrofe de la Dana. Susana Camarero afirmó que no mantuvo contacto con Carlos Mazón pasado el mediodía, justificando que no es habitual que mantengan conversaciones. Y en lo que respecta a las 37 muertes en llamadas de teleasistencia, Camarero lo explicó. A la jueza es que todas las llamadas de las personas que constan como fallecidas, bien, insisto, de las llamadas de los propios usuarios o de los familiares de los usuarios que no podían localizar a sus familias, todas fueron atendidas. En su comparecencia, calificó de responsabilidad la decisión de desconectarse del CECOPI para asistir a un acto de la Confederación Empresarial de la Comunidad. Además, como responsable de Asuntos Sociales, explicó el déficit de competencias que tiene en materia de emergencias. Que yo no tengo competencias en materia ni de protección civil ni de gestión de emergencias y mis competencias están en el ámbito social. La número 2 de Mazón responsabilizó en gran parte al Gobierno central y a otras instituciones, señalando fallos institucionales superiores tanto en la Conferencia Hidrográfica como en la EMET, y criticó que la Administración estatal no haya asumido responsabilidades claras en la gestión del desastre, pero también asumió culpa. Obviamente, todos tenemos lecciones aprendidas de esa tragedia, pero todos es todos. Por otra parte, el presidente de la Diputación de Valencia no cristalizó demasiado las puertas que aún siguen abiertas sobre lo que pasó el 29 de octubre del pasado año. El presidente de la Diputación afirmó que faltó información para actuar con rapidez y argumentó por qué decidió cerrar el centro educativo de su municipio. Yo he escuchado muchas veces a mis compañeros del Partido Popular y que no hay avisos, no pueden decirlo porque la misma Generalitat que gobierna el Partido Popular sí que dio avisos. Lo que no sé es, los alcaldes socialistas no todos respondieron igual, por ejemplo. Pero yo en mi caso le puedo decir que cerrar un colegio no tiene nada que ver en que luego haya una alerta roja o la debacle que ha habido en Valencia. Vicent Mompó reconoció en su comparecencia que la alerta del Les Alert se envió demasiado tarde y que él mismo presionó a los técnicos para que la mandaran. Explicó que el aviso se emitió por el riesgo de la presa de Forata. Defendió que su papel en el CECOPI era solo institucional y no operativo. Y además admitió que desconoce el por qué se produjo la tardanza y negó haber ofrecido versiones contradictorias pese a las críticas de la oposición. Pues Miguel Ángel, primer titular a esta comparecencia que podría ser clave, que podría empezar a ayudar a comprender todo lo que ocurrió. A ver, yo la sensación que me da cada uno de los comparecientes del Govern de la Generalitat es como parece que estén acomplejados. Lo digo por su forma de expresarse. Yo no entiendo cómo es posible. ¿A la defensiva? Sí, a la defensiva. Y cuando es preguntado, dice, por ejemplo, la señora Camarero, todos es todos. Oiga, yo no me quedo ahí. Yo pongo de relevo, oiga, usted le preguntó al Gobierno central qué hizo esa tarde. Segundo, qué medios. Es decir, da la sensación de que están exclusivamente a la defensiva respecto de su caso, su asunto,
Y eso, sinceramente, me parece que es un error, pero garrafal desde el punto de vista comunicativo, desde el punto de vista de su propia defensa jurídica y, sobre todo, no quería pasar la oportunidad de poner de relieve la instrucción de esta jueza que ha solicitado incluso fotografías de los habitáculos del restaurante en el que estuvo el señor Mazón. La izquierda se queja normalmente de las investigaciones que denomina prospectivas de doña Begoña Gómez o del hermano del señor presidente, pero ¿alguien me puede explicar sinceramente en qué ayuda a conocer las causas de la Dana o lo que sucedió ese día, ver exactamente cuál fue el habitáculo, es decir, la habitación, la sala concreta o el reservado concreto en el que estuvo el señor Mazón esa tarde? Es decir, ¿alguien me puede explicar? Salvo que la finalidad de esa fotografía e incorporar al procedimiento sea que al día siguiente aparezcan todos los medios progresistas la noticia diciendo aquí estuvo el señor Mazón con esa señorita, esa periodista. Y comiendo eso. Y comiendo eso. Y sobre todo, mi pregunta es, oiga, salvo error, el señor Mazón no es ni siquiera investigado en esa causa. Ahí está lo que no entiendo yo. Entonces, ¿cómo es posible que esta señora, esta magistrada, se dedique a admitir y solicitar y requerir este tipo de pruebas tan, a mi juicio, absurdas? Es decir, ¿en qué sentido tiene? Lo siguiente probablemente será solicitar al señor Mazón las mudas y la ropa que llevaba ese día para encontrar y someterlas a un estudio pericial sobre muestras de esa ropa. Me parece increíble. No sé si todo esto se ha recurrido y me gustaría saber la opinión de las salas, de las audiencias provinciales respecto de esta forma de instruir. Yo no lo he visto esto nunca. Tengo la sensación de que como Amazon el PP lo ha dejado ya tirado hace tiempo, no está entrando en ese tema. Vale todo. Pero yo lo que, sin ser jurista, y por tanto me puedo equivocar de entrada mucho, pero desde fuera la sensación que me da es que a la jueza le importa un rábano lo que pasó y lo único que quiere es intentar que Mazón le acabe cayendo el muerto encima a Mazón. Y para eso está desviando la atención a todo lo que englobe Mazón. Si fue a la escolta, si no fue a la escolta, con qué coche fue, con el coche dejó de ir, dónde llegó, dónde dejó de ir, si meó o no meó, etcétera. O sea, ya no tiene nada que ver lo del el pollo, lo de la presa de Forata, si llegó el aviso de la EMET, todo eso es bastante anecdótico. Lo que interesa es ir enfocando a Mazón. Y me extraña que nadie, excepto Mazón, haya protestado, porque si miramos el mismo planteamiento a lo que le ha pasado a Begoña, cada movimiento que ha habido el juez se ha encontrado con un follón encima que ha tenido que pasar a la parte superior, que no sé cómo se llama técnicamente eso, pero que alguien de arriba ha tenido que decir, claro, no, que el juez va bien, no, que el juez va mal. Que y aquí nadie. En este sentido, probablemente en el caso de Begoña Gómez sería procedente, si esto es posible, si con Mazón se permiten este tipo de diligencias probatorias, tal vez habrá que pedirle al hotel de San Petersburgo en el que estuvo con los propietarios de la compañía aérea, doña Begoña, que también nos faciliten fotografías de las estancias donde estuvieron. Pero fíjate, Miguel Ángel, con una diferencia sustancial, que es que Begoña Gómez es objeto. Claro, ella sí que está investigada. Y en cambio Mazón no es objeto de la investigación, o sea que no tendría que ser a Begoña, tendría que ser por si Pedro Sánchez llamó a Begoña algún día. Correcto. Que se explicara dónde ha estado Pedro Sánchez todas las veces que Begoña ha estado no sé qué. ¿Verdad que entendemos que es absurdo que se solicite por parte del juez Peinado al hotel de San Petersburgo una fotografía de la concreta habitación o suite en la que estuvieron y las cámaras? Eso es, ¿me entiendes? ¿Verdad que es absurdo? Sí, pero ¿sabes qué puede pasar ahí? Que en el caso de Begoña Gómez, los que están protestando y por tanto que se llevan el gasto, si es que tiene gasto eso, que no sé si tiene gasto físico, ese tipo de cosas, son el abogado del Estado y el fiscal. Claro.
Y en cambio, en el caso de Mazón, tendría que ser él de su propio bolsillo. No sé si tiene coste esto de recurrir a una instancia todo el rato superior. No. Eso forma parte del procedimiento. Es decir, cuando se solicita una diligencia, el juez la admite o no la admite y contra esa decisión cabe recurso. Y ese recurso cuesta dinero. No. Normalmente no, porque cuesta dinero que te cobra el abogado. El abogado sí, es decir, pero te la cobra por tu defensa. Quienes están personados en ese procedimiento deberían hacer algo, es decir, recurrir todo este tipo de decisiones. Sí, porque en el otro lado es que no ha hecho nada al juez que no hayan recurrido inmediatamente. Claro. Con lo cual, y los Pujol ni te cuento. Por eso llevamos 13 años o 12 años, claro. Veremos a ver si en un futuro próximo conseguimos saber para qué requería tanto esas fotografías como ese ticket, si sirve realmente para una investigación. Hablamos ahora de la Fundación Ramón Areces porque lleva desde 1976 fomentando la investigación técnica y científica en España. Ahora, recientemente, ha vuelto a mostrar su firme compromiso en la investigación contra las enfermedades raras. Ramón Areces ha celebrado la segunda edición de la jornada Situación Actual de Enfermedades Raras en España, una conferencia a la que han asistido dos invitados especiales, Pablo Lapuncina y María Jesús Morán. Ambos investigadores han presentado sus proyectos y han analizado cómo las nuevas tecnologías están mejorando los diagnósticos. En España las enfermedades raras afectan a más de 3 millones de personas. Por eso es muy importante que el diagnóstico sea temprano, que la investigación sea sólida y también pues que la atención sea personalizada. Todo ello lo ha puesto de relieve de nuevo la Fundación Ramón Areces, que de nuevo se ha vuelto a comprometer en su apoyo a la investigación de dichas enfermedades. Me gustaría poner de relieve la importancia del programa Pinera, un programa que cuenta con dos líneas de apoyo. Una de las líneas de apoyo es el proyecto de investigación multicéntrico y otra de las líneas de apoyo es el proyecto de dotación estructural. Ambos proyectos refuerzan el liderazgo de España en este ámbito y muestran cómo la investigación puede convertirse en esperanza para muchos pacientes y sus familias. 1:20 de la tarde, seguimos aquí en directo Dando Caña y turno ahora para mi compañera Marta de Santiago y sus crónicas de manicomio. Cuéntanos qué nos traes hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. Bueno, pues la policía ha frustrado la venta de una menor, de una recién nacida en Málaga, que se estaba produciendo por 3.000 euros. Para que ustedes entiendan esta noticia, vamos a ver los protagonistas de la historia. Por un lado tenemos a una pareja infértil, por otro lado tenemos a una mujer fértil y por otro lado tenemos a una menor, a una recién nacida que estaba en el hospital en situación de desamparo. La policía empezó a investigar y se dieron cuenta de que había ciertas irregularidades en lo que es el padre, la madre. No estaba muy clara la historia en sí. Comenzó una investigación y se dieron cuenta al final de qué estaba pasando. Resulta que la madre biológica había vendido a esta menor a una pareja infértil y el hombre, el varón de esta pareja, se había puesto en el registro civil como padre de la menor, algo que, como sabrán, es un delito. Ahora mismo esa menor se encuentra con una familia de acogida, ya no está ni con la madre biológica ni con la pareja que se hacía pasar por sus padres biológicos y ahora está en esa casa de acogida. En cambio, esta pareja y esa mujer infértil están ahora mismo en una situación de investigación bastante dura porque se les acusa de dos delitos. Para empezar, delito contra las relaciones familiares y la de falsedad documental por inscribirse en ese registro civil. Francas, esta situación, ¿cómo la vemos? ¿Cómo se puede llegar a este límite de vender a una menor, a otra pareja, sin pasar por ningún tipo de legalidad ni nada? Hombre, la capacidad humana de hacer maldades es infinita, con lo cual a mí tampoco me extraña. Pero, quiero decir, estamos hablando de un caso que da para que lo saques tú, con lo cual no estamos hablando de un caso tan frecuente que no sería para sacar aquí, gracias a Dios, ¿no? De todos modos, lo que es muy interesante es que en esos casos también siempre el que sale mal parado es el menor. Porque vete a saber dónde lo han mandado ahora, ¿eh? Hombre, ¿su madre no lo merecía? Pues ya se ve que no. Pero habría que estudiar qué le pasaba. Los que la querían comprar no se lo merecen, ya se ve que no. Pero la casa de acogida donde ha ido, sí. Mi experiencia es que en las casas de acogida toca madera, ¿eh? Sí, ha podido tener ya bastante mala experiencia con la familia que le haya podido tocar, no lo sabemos, pero es posible que la situación tampoco sea que le haya mejorado mucho. Pero, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿qué mecanismos usamos actualmente para intentar que estas situaciones no sucedan tan a menudo? A ver, es que sinceramente es un supuesto que todavía hoy se produce, pero es algo que en siglos pasados era bastante habitual. Una madre
normalmente soltera, que no podía abastecer a su hijo o su hija, pues que se lo daba una pareja que no pudiendo tener hijos, tal. Hoy en día todo esto está mucho más controlado por cuanto existen tanto... Esta chica tuvo que tener un doctor asignado, es decir, existen controles sociales y por último, normalmente van a dar a luz en un hospital y allí normalmente, aun cuando se producen también hechos de pérdida de algún bebé, pues esto está más controlado. Normalmente son situaciones en las que la situación económico-social de la madre es muy mala y afortunadamente en España y en Europa estas situaciones son cada vez menos habituales. Son casos extraños. Pero que eso no se puede haber producido en un hospital. No, tiene que ser fuera. O sea, pero quiero decir, la sensación de que la señora, no estoy inventando, tiene el hijo, sí, y lo que pasa es que la inscripción no la hace ella, sino que la hace el marido. otro. Y a partir de ahí, cuando se va de casa, se lo pasa a los otros y carretera y manta. Porque en el hospital no cuela. No, lo que pasó es lo que dice Francas, salieron del hospital, la madre biológica se lleva a la bebé y cuando ya están fuera del hospital se lo entrega a esta pareja y ellos ya se inscriben como padres de la menor. Hoy habían hecho la inscripción antes. Pero fíjate, José María, lo que yo comentaba es que existen, por así decirlo, existe una cierta trazabilidad en el sentido de que esta señora tuvo que dar a luz en un hospital, tuvo que tener seguimiento de un doctor y por tanto se sabe quién es ella, que iba a tener un hijo y demás, y resulta que un tercero, que en principio no tiene nada que ver con esta señora, va y realiza un acto que en principio sería válido si no se hubiera producido la investigación, es que tú vas con la madre y el padre diciendo que soy el padre. Y en principio esa inscripción tendría validez legal si no se... Es que ¿qué te piden para inscribir un hijo? Tú vas allí y si la madre biológica y el padre van allí diciendo que... Y él reconoce que es su padre, en principio... ¿Cómo saben? No hay prueba, no hay prueba... ¿Seguro que no tienes que llevar algo del hospital, un sello, un papel conforme eres? No. Pues entonces es un cachondeo esto. A ver, no existe una prueba biológica de la paternidad que se haga para poder inscribir el hijo, sino que va la madre y el padre a realizar el trámite. Por tanto... Por esa razón, cuando existen problemas de paternidad biológica y demás, lo que se hace es actuar contra esa inscripción en el registro civil. ¿Por qué? Porque en principio el padre, si la madre y el padre van al registro civil diciendo que son los padres, en principio es el hijo de ese señor. Pones un supuesto que ya no es correcto. Si la madre y el padre van, no. Si un señor y una señora, o dos señores o dos señoras van diciendo que son los padres... Pero si ¿sabes? No piden nada más. La señora tiene pues que... La señora sí, porque existe toda una documentación del hospital que acredita el nacimiento y tal. Pero deberá elevar que el hospital ha dicho que esta señora ha parido este niño, niña, o no. Pero escucha, pero el padre... No existe una prueba biológica. No, claro. Es más, tendríamos un problema muy relevante si se exigiera una prueba biológica del padre para poder inscribir. Habría grandes discusiones delante de los registros. Pero, vamos, no sé si existe algún estudio estadístico sobre la paternidad real o no de los que supuestamente y formalmente son los padres. Pero que con eso que has explicado se permite el chanchullo a lo bestia ahí. Sí. Que casi ha sido un milagro pillar esta... Claro, es que es un milagro que no hayan pillado. Esto ha sido por la situación de desamparo. Ha empezado a ver ya el por qué esta niña estaba en desamparo y empezaron a indagar un poco más en los familiares. Pero es lo que dicen, que al final el registro aparecía el padre no biológico como su padre biológico. Claro. Y entonces no pidieron nada más. Si no, esto sigue así, nadie se entera de lo que ha pasado realmente. Es un milagro que esto solo se ha descubierto porque ha fallado algo por hechos externos que han llegado a investigar si esa inscripción del padre era real o no, pero muchos padres se inscriben en la creencia de que son los padres y quiero entender que lo son realmente. Pero si se lo creen no es el problema. Aquí está, el problema está en que no lo sean, que se sepa que no lo son y que hagan la trampa. Entonces ya se ve que la trampa es perfectamente posible. Sí. Lo que no, bueno, no sé.
Pues Marta, como siempre, muchísimas gracias por traernos estas noticias tan rocambolescas. Nos has liado una vez más. Has abierto el melón. Has abierto el melón. Vamos con el tema con el que empezábamos este programa. Hoy es 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y nos encontramos con un gobierno que dice ser el más feminista de la historia, pero sin embargo las polémicas y las políticas que están llevando a cabo pues demuestran más bien todo lo contrario. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que ha hecho ese Ministerio de Igualdad en los últimos años. Foca, fea y celadora. Las mujeres donde mejor estáis es en vuestra casa. Arrodillándose se llega lejos. ¿Con cuántos no te habrás acostado para llegar hasta aquí? Golfa sin escrúpulos. Este es el mensaje del PSOE para el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un mensaje que supuestamente reivindica compromiso, protección y apoyo institucional. Pero a día de hoy los indicadores y los informes oficiales reflejan una situación preocupante y totalmente contradictoria al mensaje que tanto defienden. España afronta una de las etapas más graves en materia de violencia de género desde que existen registros. Las últimas cifras publicadas por el propio Ministerio reflejan un aumento de casos, más mujeres asesinadas y más situaciones de riesgo alto o extremo. Los servicios especializados en violencia de género alertan que el sistema de prevención y protección está tensionado y que las herramientas de seguimiento no siempre funcionan como deberían. En los últimos meses se han conocido informes que señalan fallos en la gestión de los dispositivos telemáticos de control de pulseras antimaltratos, retrasos en la instalación de pulseras de alejamiento y problemas en la coordinación entre administraciones. Expertos en criminología y asociaciones de víctimas han advertido que cuando la gestión falla, el riesgo para las mujeres aumenta y que el sistema necesita más control, más recursos y una supervisión más rigurosa. Mientras tanto, continúa generando polémica la contradicción entre el discurso institucional y del gobierno sobre la protección a la mujer y diversos episodios públicos que han afectado a la credibilidad del propio gobierno. Casos muy mediáticos como los vinculados al llamado caso Koldo o las informaciones aparecidas sobre actuaciones de figuras públicas relevantes en su trato hacia las mujeres han sido objeto de críticas y han puesto el foco en el comportamiento interno del propio gobierno socialista. En el 25N el mensaje institucional busca poner en el centro la protección de las mujeres, pero los datos, los fallos de gestión y las contradicciones públicas del gobierno de Pedro Sánchez plantean una pregunta inevitable. ¿Existe una brecha entre el compromiso que tanto abandera este gobierno con la protección de las mujeres y los resultados reales que su propio ministerio se ve obligado a publicar? Bueno, pues lo acaban de ver este año. El Ministerio de Igualdad ha utilizado esa violencia vicaria como eje central de esa campaña publicitaria para conmemorar este 25 de noviembre. Como decíamos, muchas campañas, mucha habladuría, pero luego a la hora de la verdad las mujeres más desprotegidas que nunca, y la cifra de víctimas, la cifra de mujeres agredidas apenas ha bajado desde 2003, que creo que es cuando hay los primeros registros, a la actualidad apenas hay variación, pese a que existe un Ministerio de Igualdad, pese a que se destinan cantidades ingestas de dinero que estarían muy bien utilizadas si tuviesen sus frutos, pero estamos viendo que no. Absolutamente, la ineficacia se ve claramente en las estadísticas de violencia que tenemos desde que está el gobierno de Pedro Sánchez, y en segundo lugar, es que cada vez que aparece un anuncio o un mensaje del gobierno, en este caso con las ministras, que parecía que fuera una película de terror de Netflix y demás, lo primero que se me viene a la cabeza es de cuánto ha costado este anuncio. Probablemente alguien se ha forrado de nuevo con ocasión o aprovechando que viene este día de la defensa de los derechos de la mujer. Es decir, me gustaría saber el coste de ese anuncio y nos llevaremos seguramente las manos a la cabeza. Del mismo modo que, como antes he señalado, yo quisiera saber cuántas de las personas que realmente trabajan en el Ministerio de Igualdad realmente hacen algo durante el día en beneficio o en defensa o ayudando a las mujeres. Probablemente nos llevaríamos las manos también a la cabeza. A la cabeza, y a las pruebas nos podemos remitir. Francas. Estoy investigando, pero no llegaré a tiempo, porque es muy interesante saber cuando una mujer denuncia violencia sobre ella, qué cosas el Estado le proporciona inmediatamente. Porque eso puede explicar, uno, que como los recursos son limitados, si no existe más prueba que la denuncia, la falsa y la no falsa entran en el mismo saco. Entonces, si yo sé que hay ayudas para pisos, o
o más que ayudas, hay sitio en pisos, por ejemplo. Claro, eso es limitado, por poner un ejemplo. Hay ayudas económicas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo ahora estaba preguntando si basta solo con la denuncia. Y hay ayudas que sí bastan con la denuncia y hay ayudas que no bastan con la denuncia. Tiene que ser que ya diríamos allá el juicio o se haya comprobado, que entonces cambia mucho. Pero vamos, por ejemplo, yo sé que las personas extranjeras, con la denuncia se paraliza todo tipo de procedimiento de expulsión, etcétera, ¿no? Absolutamente, y obtienen la residencia y el permiso... A menos temporal, hasta mientras dure no sé qué, no sé cuántos, y con opción de no sé qué, con lo cual, claro, si yo soy extranjera y vengo aquí, lo que me es más cómodo es decir que alguien me está zurrando, etcétera. O sea, que en ese tipo de cosas hay que ir con mucho cuidado, no por nada, hombre, sí por dos cosas. Una, porque los recursos son limitados. Eso parece no nada anecdótico, ¿no? Y si se los lleva una, no se los lleva la otra. Y dos, porque los casos reales están bastante más desprotegidos de lo que parece, porque no da para tanto eso. Y es que aquí hay algo que, en relación con lo que afortunadamente la sociedad se está empezando a dar cuenta y está empezando a despertar, y es que una medida absolutamente en favor de los derechos de la mujer empezaría por impedir la entrada en España de inmigración ilegal derivada de países en los que la mujer es prácticamente como si se tratase de una cabra o una vaca o de algo que no tiene derechos. Es decir, con eso ya ganaríamos muchísimo y los índices de delincuencia contra la mujer... No empeoraríamos. No empeoraríamos, sí, bueno, también los tenemos dentro, ¿no? Pero es decir, esto, afortunadamente, la sociedad está empezando a entender que el principal problema deriva en parte de la inmigración absolutamente ilegal que entra en España. No, yo creo que eso está claro, pero sí, esto es, y de hecho en todas las contiendas electorales que se van a producir, se están produciendo en Europa y se van a producir en España, el tema que va a pesar más va a ser la inmigración, fundamentalmente. De hecho, se puede asociar a todos los problemas. Se puede asociar al problema de la vivienda, se puede asociar al problema de la violencia en la calle, o sea, de la seguridad, de la inseguridad. A todos los problemas se puede asociar. Y es muy fácil de entender. Una cosa como todo, o sea, como todo lo que es bueno, si lo corrompes es pésimo. Entonces, la inmigración, que es absolutamente necesaria para el inmigrante y para el país donde uno va, correcto, te lo puedes cargar en base a quitar todo tipo de controles y primar al que se salta la valla en vez del que viene con los papeles. Porque en España, si tú pretendes venir desde fuera con papeles bien hechos, vas bien arreglado. Te pueden salir percebes hasta en los pies. Sí. Y aquí estaba Juan Iranzo, que venía mucho antes en el programa, ahora viene a otros programas, pero venía y contaba como en una empresa que de las muchas que él asesora, intentaron traer ingenieros de Sudamérica y yo creo que a cabo de medio año largo aún no habían conseguido poder acabar los trámites para traer ni uno. Porque y los intentaron traer simplemente porque aquí no encontraban, pero era imposible. Ahora, mientras tanto iban saltando vallas, todo tipo de gente, pero gente profesional que la quisieras para algo, todos son trabas. La verdad que sí. Nos vamos a ir a la segunda pausa publicitaria del programa de hoy, pero antes les recuerdo que si están pensando en esa reforma pendiente, les aseguro que el secreto está en tener un socio de confianza. Y por eso quiero hablarles de Supraglass, especialistas en soluciones integrales 365 grados y hacen que reformar tu casa sea fácil y sin complicaciones. Hablamos de transformar espacios por completo, desde ganar un salón extra con una cortina de cristal hasta instalar ventanas de máximo aislamiento. No importa si está en Madrid o en Aragón, Supraglass te da la solución. Entra en la web y pide presupuesto y visita gratuita. 1 de la tarde seguimos aquí en directo dando caña y ahora sí hablamos de Teresa Peramato, que es la propuesta del Gobierno para sustituir al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Su perfil dice que tiene 35 años de carrera, es la actual fiscal de sala, jefa de la sección penal de la Fiscalía Tribunal Supremo y cuenta con una amplia trayectoria en la lucha contra la violencia de género. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la sección de violencia sobre la mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También fue miembro del grupo
de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y ha ocupado el cargo de fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer entre 2021 y 2025. Una vez se apruebe la propuesta, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe no vinculante, y es que posteriormente Pere Mato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se haya realizado todos esos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado y, por tanto, como sustituta de Álvaro García Ortiz. Está previsto que en los próximos minutos, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se pronuncien acerca de ello y den oficialmente ese nombre, pero como decíamos, ha sido en torno a las 7:15 de esta mañana cuando se daba a conocer esa propuesta por parte del Gobierno, que sería Teresa Pere Mato la encargada de sustituir al fiscal general del Estado tras, ya saben, esa suspensión, esa renuncia por parte de Álvaro García Ortiz que conocíamos ayer. Primeras impresiones, primeros titulares. Antes de nada, saludamos a Rodrigo Rato, que se une a nuestra mesa. Muy buenas tardes. Buenos días, un placer estar aquí. Buenas tardes, buenos días. Y nada, pues... ¿Qué primeras impresiones nos da este nombre de Teresa Pere Mato? Bueno, es una profesional, parece que de muchos años, con una posición política al parecer conocida, se llama de izquierdas o progresista, como queramos llamarla, pero también es una jurista, ¿no? Pues la verdad es que hereda una situación muy difícil dentro y fuera de la Fiscalía y le debemos desear todos que acierte lo más posible, porque yo creo que es bueno para todos que acierte, ¿no? En todo caso, pues, tendrá que navegar en aguas procelosas, desde luego parece, ¿no? Francas, ¿qué impresión? No, hombre, que pase lo más desapercibida posible será importante. Y yo he preguntado esta mañana, porque ha salido la noticia, una cosa rarísima, a las 7:30 se sabía la noticia, que es una cosa muy rara. Yo creo que estaban esperando hasta que Sánchez volviese de ese viaje. Tengo la sensación de que Sánchez ha dicho que ok, pero no la ha buscado. Que le daba igual el nombre que... No, que la ha buscado por años, me parece, pero todo lo que me han llegado a decir de esa mujer no es negativo, excepto dos cosas. Una, quien la ha nombrado, del cual lo único que cabe esperar es el mal. Entonces, si sale bien no entendería nada yo, porque todo el mundo estaba de acuerdo en que lo que iba a hacer es poner a alguien peor que el anterior, para buscar más los objetivos que para él son la Fiscalía, que es Fiscalía mía, para mí y nada más que mí, ¿no? Entonces, eso es un hecho negativo que no parece responder al perfil de esa mujer, con lo cual habrá que ver su actuación. Y dos, a quien sustituye, porque como decía Rodrigo, para guisar lo que se ha desaguisado le va a costar mucho, porque la imagen que ahora tiene mucha gente en España de la Fiscalía es que, en fin, es lo peor, de lo peor y de lo peor. Entonces, pero por lo demás, me suena bastante el nombramiento a la persona que preside ahora el Tribunal Supremo, que al mismo tiempo preside el Consejo General del Poder Judicial, que curiosamente era una persona de izquierdas, que fue aceptada por todo el mundo y que ha salido para la izquierda rana, porque parece que es fundamentalmente ecuánime. Porque si dijera, no, ha salido de derechas, estamos en el mismo problema. Lo ideal es que los de justicia sean justos y ecuánimes, no de derechas o de izquierdas, porque cuando te toca el tuyo va muy bien y cuando te toca el contrario te va muy mal. Lo mejor es que no sea ni tuyo ni contrario, que sea gente del gremio y profesional, honrada y coherente. Alberto Núñez Feijóo aseguraba, antes incluso de conocer este nombre, que era necesario, imprescindible, que contase con el aval del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, mi opinión está basada exclusivamente en lo que hoy he leído sobre esta fiscal, y en principio sí me ha sorprendido que en relación con la ley del sí solo es sí, parece ser que no era partidaria de reformarla, puesto que decía que había que dejar que la ley se desarrollase y que la ley tenía cosas muy positivas, lo cual que a mí me ha escamado un poco. En segundo lugar, también he leído en la prensa que parece ser que es una de las fiscales que ha ido acompañando en alguna de las sesiones a García Ortiz en el procedimiento penal seguido ante el Supremo, y que tendría evidentemente una sintonía y amistad tanto con García Ortiz
como con María Dolores Delgado, y bueno, pues eso es obvio que iba a ser así. Es decir, yo en alguna ocasión en la que se suscitaba la cuestión sobre si el fiscal debía dimitir o no y qué consecuencias tendría, mi opinión en el día es igual, si van a colocar a otro fiscal que va a tener una política continuista de los designios del gobierno. Creo que sí que esta señora, esta fiscal, va a tener mucho cuidado, evidentemente, es decir, no va a cometer los errores de García Ortiz, y va a ser más cautelosa en respecto de llevar a cabo determinado tipo de actuación, pues que ponga muy en evidencia pues su proximidad o no al gobierno y sobre todo en cometer las ilegalidades que sí que cometió el señor García Ortiz. Pero vamos, a mi juicio es simplemente continuista. Vamos a tener un fiscal, una fiscal general del Estado que desde el punto de vista de su posible estrategia va a ser la misma que la que hemos tenido hasta ahora. Y lo único que sí que también me ha sorprendido un poco en los medios de comunicación de un signo más de derechas o en principio más situados no en la izquierda, que han recibido el nombramiento de una forma bastante a favor. Entonces no sé si esto tiene que ver con que haya existido algún tipo de connivencia o acuerdo entre PP y PSOE, porque me ha sorprendido, es decir... no se sabe eso, no se ha dicho nada. No lo sabemos nunca. En todo caso, como indicaba... Es que, ¿sabes qué pasa, Miguel Ángel? Que mucha gente espera que fuera Dolores Delgado otra vez. Sí, o Baltasar Garzón, que también... Entonces, claro, como no son estos, dice, el diablo no es. Sí. Qué respirador, hemos respirado. Igual también van por ahí los tiros. Pero en el mismo sentido que el señor Rato, creo que tampoco tiene tanto tiempo, en principio, para actuar mal. Bueno, 5 años. No. Cuando entre un gobierno... ¿Estáis seguros de eso? Porque no, seguro sí. Aquí no se puede estar nunca de nada. Es que no lo tengo claro. Pero ella, yo creo que ella, que la tradición, no sé si es legal, ella dimite con la llegada de un nuevo gobierno. Claro. Sobre todo si, bueno, en todo caso, si es un gobierno... No hemos tenido nunca, tenemos muchas experiencias en España, pero nunca ningún fiscal nombrado por un gobierno anterior ha querido continuar. Correcto. Eso nunca. No se han rocado ninguno. No, hasta ahora. Pero bueno, puede ser que lo pudiera hacer. Futuro, no, sí, pero porque yo creo... tiene muy poco sentido que el nombramiento sea para 5 años si no pueden rocarse. Porque entonces sería para 4. No sé si el cambio de gobierno... A mí me coges en los hay. Porque lo he leído, pero no me fío mucho de lo que he leído. Es que he leído las dos cosas. Entonces, supuestamente, el cese del fiscal general del Estado en España está ligado a la duración del mandato del gobierno, pero no implica una dimisión automática con la simple llegada de un nuevo ejecutivo. El fiscal general del Estado es nombrado por un periodo de 4 años y su cese solo procede por causas tasadas en la ley. Entonces depende si son 4, no son de su 5. voluntad, pero sí. Yo dudo que, no sé, me parece que ya sería un espectáculo... No creo que lleguemos a eso, ¿no? Espero que no, vamos, no ha sucedido nunca. Yo es que he oído de todo esta mañana, ¿eh? He oído 4 años, he oído 5, he oído que tiene que cesar. En ese sentido también yo pienso que la vida en sí misma, imaginar un fiscal nombrado por el PP en manos de un gobierno del Partido Socialista. Esa criatura no aguantaría, vamos, no es muy difícil porque al final el fiscal es nombrado por el gobierno porque el gobierno dicta la política, la política penal. No es que dicte la política penal, la orientación. Sí. Entonces el gobierno puede poner énfasis en unos determinados tipos de delitos por su propio programa o por las circunstancias como las ve, etcétera, ¿no? Yo creo... Vamos, hemos visto ya demasiadas excepciones a las reglas, pero yo creo que ese no es el problema. Es que tiene un año y poco y tiene una carrera que ha estado, la carrera fiscal, muy dividida y sigue muy dividida y tiene, bueno, pues unos casos penales con repercusiones políticas muy importantes, ¿no? Y ahí se verá qué hace.
Claro, porque ahora mismo el fiscal que interviene en esos casos no va a tener, no tiene 100 días, no tiene 100 días de plazo. No. Francas, ponías tú ayer sobre la mesa que quizá esta rapidez por buscar un sustituto tenía mucho que ver con una cita clave para el Partido Socialista, para el Gobierno, como es el jueves, cuando la petición de prisión por Ábalos y tal. Yo dije que si bien hasta ahora el fiscal anticorrupción iba bastante por libre, sí se ha filtrado que hasta ahora no había pedido prisión porque desde la Fiscalía General le forzaban a no pedirla. Entonces, si eso es así, era muy importante que se nombrara a alguien ya, a no ser que la teniente fiscal actuara como tal. Pero puede obedecerse menos una teniente fiscal si sabes que va a haber un capitán fiscal al día siguiente. O sea, pero a mí me ha sorprendido, había un tema. Sí, a mí me ha sorprendido que precisamente ha sido el Ministerio Fiscal el que ha solicitado que se produzca la vistilla este jueves. Pero el anticorrupción. No es normal, aunque también la acusación popular y demás también lo ha solicitado, pero no es normal que la Fiscalía lo solicite para no solicitar alguna medida. No digo yo que sea o no prisión, pero para no endurecer en alguna medida pues lo que con anterioridad parece que hay dos opciones, o que pide prisión incondicional o prisión fianza. O confianza. Y Ábalos ha dicho que fianza no tiene. Y no tiene un duro. Que tiene 6.000 euros en la cuenta bancaria. Así que... Bueno, un crowdfunding de estos sí se arregla, ¿no? Sí, una vista a Ábalos que, por cierto, esta misma mañana confirmaban que se retrasaba y será el jueves a partir de las 12:30. Estaba citada a se retrasa de hora, no de día. Se retrasa de hora. Sí, porque se ve que el abogado de Koldo o la abogada de Koldo tenía otra... Sí, pero querían cambiar de día, no de hora. No, de momento... Esa cita del jueves en el Tribunal Supremo se mantiene a partir de las 12:30, así que lo daremos aquí en directo. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a abrir un melón de los que me gusta a mí, que es hablar de los coches eléctricos, de esa batalla que los vehículos eléctricos están teniendo. Y es que las últimas noticias dicen que de cara al 2026 se preparan nada más y nada menos que 25.000 vehículos Made in Europa low cost. Y es que parece que el mercado automovilístico pues cada vez quiere avanzar más, cada vez tiene más competencias, entre ellas bueno, pues esos coches que nos vienen desde China, que son low cost, pero no sé esas prestaciones si son buenas, si son malas. Sobre ello, Rodrigo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, estamos asistiendo a una gran batalla mundial por los coches, o sea, esto no es broma, ¿no? Y para muchos países, desde luego para España, que tiene varias fábricas de coches, pero para Alemania, esto empieza a ser una situación, según las propias empresas están diciendo, existencial, aunque la palabra ya está muy explotada y todo el mundo habla de riesgos existenciales, ¿no? Desde luego los chinos, que en muy pocos años han creado una industria automovilística muy importante y que en este momento deben ser los mayores productores de coches eléctricos del mundo. Como los americanos no les dejan vender en su territorio, bueno, pues el otro territorio alternativo grande que hay en el mundo es el europeo. Entonces ya la situación de la industria automovilística europea y especialmente alemana, subrayo eso, es muy tensa y aunque en principio se le habían puesto a las baterías unos aranceles que podían llegar hasta el 45%, aún así los coches chinos son mucho más baratos. Entonces, claro, el problema con China siempre es lo mismo, es decir, que no conoces cómo es la financiación, qué ayudas hay que no son transparentes. Y entonces ya en esta misma semana, en la semana pasada, Europa está planteándose nuevas limitaciones a la venta china en Europa, la obligación de que abran fábricas aquí, la obligación de que compartan tecnología aquí. Y todo eso lo vamos a ver, pero también vamos a ver unas repercusiones políticas, porque al final coches es sinónimo de empleos y de crecimiento. Empezando por la primera economía europea, que es Alemania, que Alemania ha pasado de ser un exportador neto a China a ser un importador neto de China. Y esa circunstancia pues indica claramente la capacidad tan brutal que tiene China de producir barato, no siempre de manera transparente, ¿no? Entonces, pero en este momento, según los americanos han achicado presión de los productos chinos, nos la han lanzado a nosotros, ¿no? Entonces, habrá que ver qué capacidad tiene la Unión Europea, que además tiene una fila de problemas. Tiene el problema de los coches, tiene el problema del acero, tiene el problema de las tecnológicas, tiene el problema de los impuestos al carbono, porque hemos puesto impuestos aquí,
pero los demás países como la India, como Estados Unidos, como China han dicho que no van a aceptar impuestos al carbono para vender en Europa. Entonces, Europa tiene un repetido problema de que regula y después esas regulaciones no las puede mantener porque se ha equivocado. Está pasando incluso con los empaquetamientos de productos de lujo, ¿no? Donde se pretende un tipo de uniformidad de paquetes. Esto ha salido hace muy pocos días. Y claro, las casas de venta han dicho, oiga, es que el paquete es parte del marketing. Entonces, usted no me puede obligar a que yo tenga el mismo paquete que mi competidor, porque precisamente el mío lo he diseñado para llamar la atención, ¿no? Entonces, ahí hay otra confusión. Yo creo que una vez más nos encontramos con el problema europeo, que es la sobreregulación. Regulamos todo, hemos pretendido incluso ser los reguladores mundiales, que inventen ellos y nosotros regulamos. Y claro, pues eso ha fracasado. Y en el tema de los coches, pues estamos asistiendo a un cambio histórico para un producto que los europeos estábamos muy contentos con nuestros coches, que realmente eran muy buenos, y que ahora sufrimos a los coreanos, pero bueno, era una cantidad que podíamos asimilar, pero los chinos nos invaden y los chinos fabrican, son los primeros fabricantes de coches del mundo en este momento. Y de un boom como este, el de los coches eléctricos, el de los coches chinos, vamos a pasar a otro que es el de la inteligencia artificial, que me gusta mucho hablar contigo, Rodrigo Rato, sobre este tema, porque realmente esa burbuja de la inteligencia artificial se va a estallar o ha venido para quedarse. ¿Qué va a pasar? Si yo lo supiera, no, estaría ahora mismo haciéndome multimillonario. No, vamos a ver, la inteligencia artificial es una realidad y hay muchas empresas de todo tipo que la están utilizando. Y hay muchos avances, por ejemplo, muy positivos en temas como es pues, la investigación médica, la investigación farmacéutica, la prevención de catástrofes naturales, es decir, por todos lados. Pero la inteligencia artificial ha dado lugar a unas inversiones brutales de cientos de miles de millones de dólares y que se ha convertido en el motor del crecimiento norteamericano, no solo en la inteligencia artificial, sino en los centros de datos que proporcionan electricidad a la inteligencia artificial, que es una inmensa consumidora de electricidad. Entonces, ahí se están dedicando fortunas, que aunque estas compañías, las 7 magníficas, tienen fortunas de ingresos, ya no pueden con eso, se han empezado a endeudar y se calcula que aproximadamente 1/3 de todo el endeudamiento privado norteamericano, empresarial mejor dicho que privado, empresarial norteamericano, está relacionado con esto. La pregunta del millón es, bueno, ¿y todo este dinero se va a recuperar? ¿Vamos todos a pagar 20, 30, 40, 50, 70 dólares al mes por utilizar la inteligencia artificial o solo la vamos a utilizar si es gratis, como es ahora? Entonces, esa pregunta es la que tiene a los mercados de los nervios. La pregunta de, estamos asistiendo a un boom que seguramente dejará unas infraestructuras, pero en el que hay unos inversores iniciales que van a perder el dinero, como pasó con los ferrocarriles, como pasó con la electricidad, no es la primera vez que sucede. O estamos asistiendo a algo que va a generar un nuevo mercado en el que se va a recuperar esa cantidad inmensa de cientos de miles de millones de dólares de inversión. Y esa es una pregunta que no está contestada. No está contestada. En ese sentido, quería preguntar, algún analista económico parece ser que señalaba que el crecimiento económico de Estados Unidos, si se extraía o se sacaba el crecimiento derivado de la IA, en realidad la economía norteamericana no estaba creciendo. Eso es cierto. O estaba creciendo relativamente muy poco. Estados Unidos crece en este momento como consecuencia de este boom de inversión impresionante en inteligencia artificial y quiero subrayarlo en centros de datos. La inversión en centros de datos es una inversión muy importante que cambia el mapa eléctrico y de capacidad de Estados Unidos, que está volviendo a resucitar, entre otros, a la industria atómica de generación eléctrica, pero que que dura de aquí al 2020, no, perdón, 20 ya estamos, 2030.
O sea, no es algo que va a seguir en el tiempo. Ahora, lo que está por ver es si toda esa gran cantidad que se está dedicando a los centros de datos genera, a través de la inteligencia artificial, un dinero que compense la inversión. Y eso, en estos momentos, yo no me atrevería a dar una opinión, porque no está claro que el consumidor, ya sea empresas o familias o personas, cuánto está dispuesto a pagar porque le hagan una carta de recomendación o le firmen un contrato. Gratis estamos todos encantados de hacerlo, pero no sabemos si queremos ir a 20, 30, 50... O sea, el problema está, al final, en nosotros, ¿no? También es verdad que hay, y en España ha habido una sentencia hace muy poco, está también el tema jurídico muy interesante de que la inteligencia artificial no chupa del éter, chupa de la información que hay suministrada. Y entonces, por ejemplo, los periódicos españoles le han puesto un pleito, me parece que a Meta, no sé a cuál, al que le han ganado varios cientos de millones de euros, diciendo que toda la información que da es mía. Eso también va a venir, porque la inteligencia artificial no genera información. Lo que hace es coger toda la información que hay y condensarla. Por eso necesita los grandes centros de datos, ¿no? En estos momentos es muy difícil saber, y como vemos la bolsa, que es un medidor del miedo y de la avaricia, la bolsa pasa de un día a otro, ve los resultados de Nvidia y dice, esto va estupendamente, pero al día siguiente vuelve a asustarse, y al día porque hay mucho dinero en juego, ¿no? Y es verdad, eso sí que parece real, que Estados Unidos en este momento crece como consecuencia de las inversiones en inteligencia artificial. Y en este mismo sentido, la siguiente pregunta sería, ¿no existe una certeza respecto de si se van a generar suficientes ingresos como para poder abastecer o para la inversión que se está realizando, sobre todo en estos centros de datos? Pero lo que tal vez sí es posible conocer es en qué plazo más o menos se ha de tener esa certeza para saber si esto va a ser un cataclismo. Pues depende. 2, 3 años, 5... Es decir, bueno, ¿cuándo ya las cosas dirán, oiga, pues mire depende que... de las es decir, si están financiando, cuando estaban financiándose solo con sus beneficios, bueno, al fin y al cabo, pues podían... Cuando ya han superado sus beneficios y tienen que utilizar crédito, ese crédito tiene unos acreedores, y ese crédito no es a 50 años, ni a 25 años, ni a 10 años. Entonces, eso depende también de los tipos de interés, es decir, ahí ya entramos en un... Claro, un tercio del crédito empresarial norteamericano, estamos hablando de cantidades muy considerables, ¿no? Y ahí es donde por eso el mercado pasa de una situación a otra en horas, ¿no? De estar muy asustado y decir, me voy a salir antes de llevarme un disgusto, bueno, no te salgas porque esto es un río de oro. Nvidia ha crecido sus beneficios, no me acuerdo en qué, pero una burrada de miles de millones, y no te salgas que eres tonto si te sales. ¿Y eso va a tardar en resolverse? Pues seguramente sí. Después hay otro elemento que ya surgió hace un año, y es que de repente alguien lo haga más barato. De repente vengan los chinos y digan, bueno, es que esto usted se está gastando 200.000 millones de dólares y yo me voy a gastar 50.000. Y entonces la cuenta de resultados de los 200.000 millones de dólares entra en crisis. Os voy a interrumpir porque nos vamos en directo a esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, porque el ministro Félix Bolaños está hablando de ese perfil, de esa nueva fiscal general, ese nombre que han puesto ellos mismos sobre la mesa. Fiscal general del Estado, fiscal jefe de la sección de lo penal del Tribunal Supremo, una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que además tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos, al amparo de lo que ha sido su trayectoria profesional y su trayectoria personal. Es fiscal de sala, que es la máxima categoría en la carrera fiscal. En este momento ejerce como jefa de la sección de lo penal del Tribunal Supremo, del Ministerio Fiscal. Fue también una fiscal que tuvo mucho que ver en la implementación de la Ley de Violencia sobre la Mujer, porque en el año 2005
fue designada como fiscal delegada para la sección de la violencia sobre la mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. Es decir, recuerden que la Ley de Violencia de Género es una ley de 2004, en 2005 empieza su camino para implementarse en los juzgados en nuestro país y Teresa Peramato tuvo un protagonismo indiscutible en la implementación de esta justicia especializada para acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género. Hoy el Gobierno propone su nombramiento como fiscal general. Curiosamente, se produce el mismo día, hoy 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Violencia o contra la violencia contra las mujeres. Desde el año 2010, Teresa Peramato era la fiscal adscrita a la Fiscalía de Sala contra la violencia de la mujer y en mayo de 2021 fue promovida a la categoría de fiscal de sala y nombrada fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer. Esta es, a grandes rasgos, su trayectoria profesional. También prestó sus servicios como fiscal al inicio de su carrera en distintas ciudades de nuestro país, en Madrid, en Barcelona, en Valladolid, en distintas ciudades, y creo que no hay ninguna duda, y así lo estamos percibiendo desde el Gobierno, una vez que se ha conocido cuál es la propuesta que hacemos, de que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal en nuestro país. El primero de ellos, seguir reforzando la autonomía del Ministerio Fiscal, reforzando también los medios materiales y humanos que necesita la Fiscalía para cumplir su labor, que no es otra que perseguir el delito y cumplir la ley. En segundo lugar, también será una persona que trabajará para conseguir la independencia de criterio, los criterios profesionales, criterios técnicos que el Ministerio Fiscal cada día, en todos los juzgados y en todos los tribunales de nuestro país, cada día llevan a cabo. Y esto también es necesario una fiscal general que garantice esa libertad de criterio, ese trabajo profesional de los fiscales de nuestro país. Y por último, también el tercero de los retos es acompañar las modificaciones que estamos llevando a cabo en la justicia, en eso que venimos denominando la mayor transformación de la justicia en décadas y que se traduce en una modificación nuclear del sistema de investigación penal en nuestro país, de tal manera que la instrucción sería asumida por el Ministerio Fiscal siempre con un juez de garantías para revocar o para ratificar las decisiones que tome el fiscal en su investigación penal. Bien, pues ese acompañamiento también es necesario que el Ministerio Fiscal lo haga para que pueda asumir esas competencias si finalmente la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal nueva, que presentó el Gobierno hace algunas semanas, ve. Pues conocíamos la noticia a las 7:15 y faltaba esa confirmación oficial y le acabamos de escuchar al ministro Félix Bolaños. Teresa Peramato será la candidata por parte del Gobierno para sustituir al fiscal general del Estado. Ya les contaba anteriormente todos los pasos que deben llevar, pero de momento había que dar un nombre y sobre la mesa la puesta en firme será la de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado. Hablamos ahora de la Fundación Farmamar porque, ya saben, reconoce a líderes y proyectos que impulsan la innovación dentro del sector de la oncología. Ayer, en su tercera edición, volvió a entregar esos premios característicos. Hoy nos encontramos en la tercera edición de los premios Argonauta, los premios de la Fundación Farmamar, una fundación que no deja de innovar, de impulsar a aquellos líderes y proyectos y su estudio en oncología, pero que esto sucede a nivel nacional e internacional y lo vamos a ver aquí esta noche. La Fundación Farmamar consolida su compromiso con la investigación, la formación y el impulso del talento emergente, reconociendo tanto trayectorias consolidadas como nuevas promesas de la ciencia. ¿Qué diferencias hay entre la tercera edición de premios Argonauta con las ediciones de los años anteriores? Pues mira, la principal diferencia es que hemos consolidado tanto la actividad de la Fundación como lo que son los premios, con lo cual llega una mayor parte de potenciales premiados. Y luego una gran diferencia es que a partir del año pasado estamos premiando al mejor joven investigador. ¿Qué tienen que hacer nuestros futuros candidatos a los premios de esta fundación? Pues mira, hay 4 categorías, 2 de ellas se dan a la trayectoria, y luego tenemos 2 categorías, una es el mejor caso clínico que haya utilizado ciencia del Grupo Farmamar y tener una gran trayectoria científica también, por supuesto. ¿Cómo impacta eso? No solo en investigadores y sus familias, sino en los pacientes, que es para quien se está haciendo todo esto. Bueno, pues yo quiero pensar que los premios a la trayectoria, a pesar de que son gente que llevan toda la vida trabajando, buscando soluciones o tratamientos para pacientes, sí que puede servir de un impulso para que gente con una gran trayectoria pues siga motivada
a seguir desarrollando su labor como hasta ahora. Y bueno, quiero pensar que las ayudas para formarse pues pueden servir para que el tratamiento que puedan ofrecer o la ayuda a un potencial paciente pues sea mejor. Desde la investigación básica hasta la clínica, los premios Argonauta 2025 destacan la excelencia y el talento emergente con un claro objetivo: mejorar la vida de los pacientes y, sobre todo, acercar la ciencia a la sociedad. Bueno, que hemos captado la atención de una de las galardonadas de la noche. Cuéntanos, ¿qué significa para ti este reconocimiento? Hola, buenas tardes. Pues estoy súper feliz de recibir este premio. Es un premio no solo para mí, sino que para mi laboratorio también. Y a ver así si podemos encontrar nuevos biomarcadores o nuevas dianas terapéuticas para vencer el cáncer. Metabolismo nuclear del cáncer. Yo necesito una traducción. ¿Qué implica esto en los pacientes de cáncer? Bueno, el metabolismo, para empezar, es, haciéndolo así sencillo, qué come una célula, ¿vale? Entonces nosotros queremos saber no solo qué come, sino cómo influencia esa comida a su ADN. Y si encontramos enzimas metabólicas que son específicas de la célula de cáncer, pues esto podrían ser, primero de todo, biomarcadores para distinguir cuáles son células de cáncer y cuáles son células sanas dentro de un órgano o un tejido, y entonces si encontramos drogas, digamos así, que bloquean su actividad, podemos matar la célula del cáncer. Se necesita más financiación y se necesita más dinero a invertir en la investigación. Y como investigadora y premiada de esta gala, ¿qué le quieres decir o qué le dirías a aquellos que sueñan con seguir innovando y seguir investigando, sobre todo también en el campo de la oncología, que es en el campo en el que estás tú en estos momentos y que necesita más financiación? Sí, pues yo le digo de tener pasión. La pasión es lo que me ha llevado a estar donde estoy ahora, a tener mi grupo, a tener mi laboratorio, a tener gente maravillosa que trabaja conmigo cada día. Pasión es lo único que se necesita realmente para llegar a hacer investigación. Por eso le agradezco mucho a la Fundación PharmaMar la labor que hace, porque no solo impulsa la ciencia a través de la investigación, sino que también a través de la formación y a través de la comunicación. Y la comunicación hacia la sociedad es fundamental para que sepáis, ¿no?, lo que hacemos dentro de los laboratorios y que no seamos estos seres extraños que trabajan con puertas cerradas, ¿no? Entonces yo creo que realmente esta labor de formación, comunicación e investigación que hacen desde la Fundación PharmaMar es maravilloso. Pues nada, que yo este año no me he llevado ningún premio, pero lo que sí ha llegado hasta su final han sido los premios Argonauta, los de la Fundación PharmaMar, una fundación que se reafirma en ese estudio por la innovación oncológica y que apoya sobre todo a las próximas generaciones de médicos que marcarán un antes y un después en el futuro de la medicina. 2:20, seguimos aquí en directo Dando Caña y hablamos ahora de la diabetes, porque la diabetes tipo 2 es una afección crónica que se manifiesta cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza de manera eficaz. Lo más alarmante es que cerca del 50% de quienes lo padecen lo desconocen, ya que en sus primeras fases no suelen presentar síntomas. Por eso detectar la enfermedad a tiempo mediante una prueba de glucosa en sangre es clave para evitar complicaciones futuras. Hoy en día, gracias a los glucómetros y pinchazos de Protege tu Vida, es posible realizar este control sin agujas ni molestias. Unos controles que son especialmente útiles para quienes viven con diabetes, pero también aquellas personas con sobrepeso o que presentan obesidad o simplemente aquellas que quieren cuidar su salud. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, Natalia. Cuéntanos cómo funciona este glucómetro. Pues mira, en primer lugar decir que ya ese 50% lo vamos a ir bajando, porque ya hay muchísimas personas que ya nos dicen, oye, pues no sabía y oye, tengo un poquito el azúcar alto. Claro, el tener un poquito el azúcar alto no tiene una consecuencia inmediata, ¿no? O sea, quiero decir que el azúcar no es algo que la tengo alto y ya voy a estar mal, ¿no? Es en el tiempo. Pero ¿cuál es el problema? Que no lo sabemos. Es decir, que como no avisa nada, no tienes dolor, no tienes absolutamente nada, tú desarrollas tu vida exactamente igual, claro, no son picos muy altos ni picos bajos, sino es ese 140, 150, 160, ¿no?, que nos mantenemos ahí. Pero ¿qué está haciendo en nuestro cuerpo? Pues mira, al tener la glucosa en exceso en la sangre circulando, hay un oxalato cálcico, o sea, se calcifica, o sea, precipita el calcio. Y esto es como si una tubería nosotros se llenara de calcio, ¿no?, se llenara de cal en este caso. Se hace más pequeña, evidentemente, esas arterias, esas venas se hacen más pequeños y luego encima se endurecen, o sea, se osifican, es decir, se ponen duras. Claro, esto hace que se circule peor la sangre, que si tenemos, por ejemplo, colesterol, pues tengamos un problema, porque claro, ese colesterol puede pararse allí y crear un trombo.
Y luego nuestros órganos más afectados, fundamentalmente son el riñón, que tiene esas arterias chiquititas, la vista, lo que se llama una retinopatía, el corazón. Y entonces una vez que el órgano se afecta, que es en el tiempo de tener azúcar alto, es cuando ya es irreversible. Es decir, un riñón ya afectado ya no lo tienes bien nunca, ya lo tienes que cuidar, o la vista ya tienes que operarla. Así que, de veras, estamos encantados porque con esto estamos consiguiendo que muchas personas, los diabéticos tipo 2 ya lo tenían claro, es decir, me tengo que pinchar, pues me lo voy a poner y ya no me tengo que pinchar, ¿no? Y me lo miro más veces y lo tengo controlado. Pero el que no sabía, pues ahora estamos consiguiendo que lo miren. Es decir, estamos haciendo un poquito de lo que sería cultura de la glucosa, de conocer qué es la glucosa, porque bien controlada no pasa nada y mal mucho. Entonces, simplemente es colocar así el dedo, lo digo muchas veces, damos a un botoncito, tenemos nuestro móvil cerquita, vemos, la aplicación va por Bluetooth y vemos exactamente lo que tenemos. Y además, fíjate Natalia, si tenemos una persona mayor, los hijos podemos ver lo de nuestros padres. Es decir, con la misma aplicación que yo tengo, le digo, mamá, mira, póntelo. Se lo pone por la mañana y yo en mi aplicación estoy viendo qué glucosa tiene, con lo cual también podemos controlar a nuestros mayores. Con lo cual yo creo que es un inventazo para que esa glucosa, que si la tenemos controlada no pasa nada, pero si no puede pasar mucho, pues eso, la tengamos controlada. Y un inventazo único en el mercado. Es importante recalcar que hoy en día solamente hay uno y es este. Solamente hay uno, es este. Yo siempre digo que cuando se ha estado investigando muchos años, cuando realmente ha habido 6.000 pacientes que en un hospital lo han estado probando y que al final hay ingenieros detrás y se ha conseguido esto, pues hay que por lo menos respetarlo y no cosas que están saliendo en el mercado que dicen te lo pones y no sé qué, o te lo pones en un reloj y lo ves. No es así, no funciona. Este es el único que se ha sacado porque realmente tiene toda la ciencia y toda la investigación detrás. Así que no busquéis imitaciones porque es que no las hay. Miden el oxígeno en sangre, no miden la glucosa, con lo cual pues no es lo mismo, claro. Importante, ¿dónde podemos hacernos con uno de ellos? Pues mirad, yo os voy a decir que llaméis ese teléfono. Además, aquí sí os digo que llaméis ahora porque os vamos a tomar la llamada y os explicamos bien todo. Os hacemos un buen precio, de veras, sea ese 900, 730, 101. Pero sobre todo, para que tengáis controlado algo que, si no se controla, es muy fastidiado, pero si se controla, no pasa absolutamente nada. Así que 900, 730, 101. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias por explicárnoslo también, pero sobre todo por hacer posible este tipo de aparatos tan útiles y tan necesarios en el día a día. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Hablamos nosotros ahora, abrimos página de política nacional y hablamos de Santiago Abascal porque esta mañana ha estado en un programa de televisión en el que ha hecho balance de esa sentencia o de ese fallo, mejor que de esa sentencia que todavía no conocemos, sobre el fiscal general del Estado, y también ha hablado directamente de Pedro Sánchez, de quien dice que está huyendo directamente de la justicia. Bueno, el fallo pues me parece el correcto, el adecuado, y lo sorprendente es ver al Gobierno ya apelando a Cándido Conde Pumpido, apelando al Tribunal Constitucional para que deshaga el fallo del Tribunal Supremo. Yo lo que digo es que quien tiene de verdad acuerdos con el Partido Socialista, y no una pinza, sino una auténtica tenaza en Bruselas, es el Partido Popular. El Partido Popular y el Partido Socialista votan conjuntamente en Bruselas la mayor parte de las veces. Pedro Sánchez ha demostrado de manera suficiente que es capaz de mentir a todos y todo el tiempo, ha demostrado no tener escrúpulos para llegar al poder, ha demostrado que iba a aplicar una ley de amnistía que él mismo dijo que era inconstitucional, que iba a pactar con todos aquellos con los que dijo que no iba a pactar. Entonces es un personaje del que se puede esperar una mentira, y Arnaldo Otegi es un personaje que necesita a Pedro Sánchez en el poder. Y el Senado rendirá homenaje este jueves al expresidente de Aragón, Javier Lambán. Al acto acudirán Felipe González, Alfonso Guerra y Cándido Méndez. Además de los mencionados, se espera la presencia de figuras políticas como Emiliano García Paje, Jorge Azcón y Javier Fernández, entre otros. Eso sí, el portavoz del Grupo Socialista, Juan Espada, también ha confirmado su asistencia, aunque otros como Salvador Illa y Adrián Barbón no podrán asistir. María Chivite todavía está a la espera de su confirmación. Además de ese homenaje que tendrá lugar este jueves en el Senado, ayer lunes se presentaba el libro póstumo del exsecretario general del Partido Socialista Regional, La reforma agraria en Aragón. Sin duda, bueno, pues un homenaje que tendrá lugar el jueves, como decíamos, en el Senado. Sobre las palabras de Santiago Abascal que escuchábamos, por fin escuchamos a un político que hable claro de esa condena, o de esa condena del fiscal general del Estado, que hasta ahora tan solo estábamos escuchando esas palabras por parte del Gobierno, esos titubeos que ponían en entredicho, bueno, pues la decisión del Tribunal Supremo.
Sí, es que estamos tan acostumbrados a que, como consecuencia de la presión mediática y política de la izquierda, pues prácticamente se dicta una sentencia por nada menos que el Tribunal Supremo con una amplia mayoría y que casi pues cualquier político del otro signo de derechas, en este caso, tenga que casi pedir perdón porque se haya producido la sentencia, que realmente oír a don Santiago Abascal pues es como si entrase aire fresco en la política española. Yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho, incluso en relación con las referencias a la nueva fiscal general del Estado, en el sentido de decir que, oiga, mire, no me puedo fiar en absoluto mucho si viene del gobierno que preside el señor Sánchez. Rodrigo. Bueno, yo creo que la condena del Tribunal Supremo al antiguo fiscal general del Estado ha sido por la mínima, porque han elegido el artículo en el que sustentar su condena, según ellos mismos dicen, que no contempla penas de cárcel, sino que contempla inhabilitación. A mí me parece muy serio que los particulares, los datos de los particulares puedan ser utilizados por la Administración y mucho más políticamente, ¿no? No entro ni salgo, el Tribunal Supremo sabrá las pruebas que ha visto. A mí en este caso hay una cosa que me llama muchísimo la atención y que no he visto que se resalte demasiado. Se ha repetido no una ni dos, sino varias veces, incluso en la sala, que el expediente en cuestión de este particular lo conocían 700 personas. Bueno, si un expediente de un particular sobre una situación tributaria lo conocen en la Fiscalía 700 personas, ¿qué más pruebas necesitamos de filtraciones? ¿Es posible que un expediente de un particular lo conozcan 700 personas? A mí eso me ha llamado muchísimo la atención y me escandaliza, ¿no? O sea, yo creo que a ver si esta sentencia sirve para que la Administración empiece a tomarse en serio la responsabilidad que tiene sobre los expedientes de los particulares, los expedientes tributarios. Porque el otro día en otra televisión en la que yo estaba de espectador, salió el representante de una de las asociaciones judiciales y nos dijo, tan contento, que esto de las filtraciones que sucedía muy a menudo y que le sorprendía que se condenara al fiscal general por algo que sucedía muy a menudo. Pero bueno, es que... los robos y los hurtos también son bastante No, bueno, habituales, aparte ¿no? de los robos y los hurtos, pero estamos hablando de que aquí los fiscales, es decir, 700 personas conocían el expediente de este señor, algo no funciona, porque no hace ninguna falta, pero eso es lo que yo quiero aportar. Ni siquiera deben existir 700 personas en la Fiscalía General del Estado. Pues está dicho por la abogada del Estado, que defendía al fiscal general, porque yo lo había oído en referencias, pero lo oí decir en el juicio. Y es que lo oí y pensé que era mentira, espantado. Dije, bueno, ¿y qué hace falta aquí para que alguien se tome en serio los derechos de los particulares? Lo que ocurre es que algunos de los abogados de la acusación pusieron de relieve que en relación con esa manifestación de la defensa del señor Ortiz, resulta que en el listado supuesto de esas 700 personas existían fiscales jubilados, fiscales que ya no formaban parte de la Fiscalía y con cual ese dato no era del todo cierto, sin perjuicio de que, a mi juicio... han mentido los que lo han utilizado delante del Supremo. Seguro. Sí. A mí es lo que me sonó, no sé qué es peor. Por supuesto, pero sobre todo lo que aquí falta en el sentido, y lo que se ha puesto de relieve en ese procedimiento, es que la propia Fiscalía General del Estado debió haber llevado a cabo una auditoría interna a los efectos de determinar quién realmente tuvo acceso o no. Pero pretender que la Fiscalía Española haga una auditoría interna sería la primera vez en su existencia. O sea que eso es una ingenuidad que te honra. En los programas informáticos en los que se contiene toda esta información, existe trazabilidad absoluta. De quién accede, claro, y en qué momento, en qué segundo, y quién se la descarga. Agencia Tributaria. Y quién se descarga esa información. Mi declaración de renta está en el ordenador de un auditor de la Agencia Tributaria y nadie tiene acceso teórico a ella. Ahí está. Bueno, pero ya te digo que alguien... O sea, yo espero que esta nueva fiscal, además de otras cuestiones que le puedan preocupar o interesar,
empiece un poco a pensar en los particulares de nuestra documentación. Quiero avanzar con otro tema que conocíamos en las últimas horas, porque si bien Santiago Abascal decía que Pedro Sánchez era un prófugo de la justicia, que huía de la justicia, quien ya no va a huir más de la justicia es Martiño Ramos, que estaba condenado a 13 años de cárcel por violar, por acosar a una alumna. María Vallejo nos cuenta más detalles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Así es, Martiño Ramos solo aparecía en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la policía. Estaba en búsqueda y captura tras haber sido condenado en Galicia a 13 años y medio de cárcel por violar a una alumna de tan solo 13 años. Ayer fue detenido en La Habana, en Cuba. Vamos a repasar un poco su historial, porque tiene 50 años y trabajaba como profesor cuando abusó sexualmente de una de esas alumnas mediante prácticas sádicas. Cuando se produjeron los abusos, la víctima tenía entre 12 y 16 años. Fue además militante de la formación En Marea. Las fuerzas de seguridad cubanas conocían desde hace meses que estaba en ese país y lo mantuvieron en observación. La policía cree ahora que de España huyó a Portugal el pasado mes de julio. Desde allí voló a Brasil para después llegar a Perú y más tarde a Cuba. El gobierno de España ya ha solicitado formalmente la extradición y en principio existe una predisposición de ambos países para facilitar su vuelta a España. Muchísimas gracias, Marien. Bueno, pues como comentaba mi compañera, ayer la policía hacía público ese listado con 10 fotografías. Además, habían recreado a través de inteligencia artificial cómo podían haber cambiado estas personas, y ayer mismo se producía la detención de este hombre que llevaba 10 años huyendo de la policía y que estaba acusado de violar, como decíamos, a una joven de entre 12 y 16 años. Una barbaridad. Violar y algo más, creo que la encontraron alguna vez muy castigada físicamente. Eso es. A mí me ha chocado mucho eso. Yo pienso que Cuba no haría ni puñetero caso. Porque en otros temas puedo asegurar que no hace ni puñetero caso. Por ejemplo, en derechos de libros, en derechos de cosas así, no hace ni caso, pida lo que pida, quien lo pida. Pero en esa más ha sido súper inmediato, me ha chocado mucho. Por aquí una noticia que nos sorprende. Bueno, yo me alegro que lo hayan localizado y que las autoridades cubanas lo entreguen. Me parece me parece un monstruo, ¿no? Entonces, me parece una buena noticia. De las muchas que no son buenas, pues esta, indudablemente, es una buena noticia, y me alegro mucho que este tipo de noticias se produzcan, ¿no? Pues abrimos ahora sí esa página internacional y lo hacemos hablando de Ucrania, porque esta misma noche ha vuelto a suceder un nuevo bombardeo, esta vez directamente contra una zona residencial. No se descartan fallecidos y de nuevo parece sobre la mesa está ese pacto de paz entre Trump, Rusia y Zelensky. Parece que a la parte de Rusia no le termina de convencer, pero que Trump asegura que esa última palabra, ese último acuerdo, lo llevarán a cabo tanto Zelensky como el propio presidente de los Estados Unidos. Una situación que, lejos de mejorar, nos deja imágenes tan impactantes como estas, nos siguen dejando bueno, pues muertos, fallecidos y muchísimo daño, como estamos viendo. Rodrigo. Bueno, la guerra de Ucrania, que ya va siendo una de las más largas de Europa y seguramente la más sangrienta, porque llevamos no menos de 1,5 millones de entre heridos y muertos por ambas partes, pues está siendo muy difícil para Ucrania. Por un lado, en número de tropas, porque su capacidad para generar nuevos reclutas o nuevos soldados es cada vez más limitada, si no incluso imposible. Y después porque claramente entre Ucrania y sus aliados no han conseguido la primacía en el aire, ¿no? Y esto, pues yo creo que es un gran fallo militar, no solo de los ucranianos, sino también de los europeos y los norteamericanos. Entonces, claro, estamos viendo bombardeos tremendos, diarios, que castigan a la población civil y que van reduciendo la capacidad de aguante de Ucrania. En estas condiciones, pues un alto el fuego más o menos estable sería lo ideal, y entraríamos en lo que se llama un conflicto congelado, ¿no? Que bueno, no es un conflicto finalizado, pero estás ahí. Lo que pasa es que parece que Rusia no quiere, porque ve una primacía territorial por la capacidad de movilizar tropas y aérea, que le apunta a que puede conseguir mejores ventajas. Eso va a depender mucho de la posición militar que los europeos y los Estados Unidos le pongan en la otra
si es que se la cree, se la pongan en la otra mejilla o en la otra balanza a Vladimir Putin, ¿no? Lo que sí parece claro es que la paz o el alto el fuego, si se produjera, va a contener cesiones territoriales por parte de Ucrania, que serán las más dolorosas, y cesiones en cuanto a seguridad, pues claramente no va a entrar en la OTAN, pero si entra en la UE, etcétera, eso ya es más. Y después está todo el tema de la reconstrucción, el dinero ruso que ha sido congelado en Europa, si se puede utilizar para esa reconstrucción, y ahí va a haber también una discusión muy gorda. Adelante. Y Miguel Ángel, rápidamente, que tengo De forma muy compañero ya sucinta preparado. sobre la hipocresía de nuestro presidente del Gobierno. Esta semana pasada parece ser que ha acordado una ayuda de 817 millones de euros a Ucrania, y lo que yo me pregunto es, ¿esa ayuda para esta guerra habrá controlado que no se destine material de defensa israelí? Por los vetos que acostumbra este gobierno a ponerle a Israel. Habrá que verlo. Quiero hablar de otra tensión que se ha producido en las últimas horas entre Japón y China, pero lo vamos a hacer de la mano de mi compañero Sandro Meco. Pues es una tensión entre China y Japón, una tensión que comienza después de que Sanae Takaichi, la primer ministro de la historia de Japón, llegue al cargo y diga que si Taiwán es atacada por China, Japón la va a defender. Desde ese momento, China está absolutamente enfadada con Japón y se ha producido un conflicto de lo más interesante. Ahora mismo, ¿qué es lo último que ha ocurrido? Que Japón ha desplegado misiles en una isla cercana a Taiwán, lo cual ha enfurecido mucho más a los chinos. Pero es que este es el conflicto del que se está hablando. Hay una parte de la que no se está hablando tanto, que es de las islas Senkaku, que son unas islas que tienen una disputa cuestionada porque tanto Japón como China como Taiwán dictaminan y declaran que son suyas. Así que ahora mismo también está habiendo ese choque porque China ha desplegado 4 grandes navíos que han pasado por esas islas, pues para lanzar un pequeño aviso. Francas, un titular rápido, que nos quedamos sin tiempo y nos arrolla el tiempo. Pues que Taiwán, si se pone pesada a China, tiene menos futuro que un bocadillo en la puerta de un orfanato. Rodrigo. Probablemente es verdad, pero al mismo tiempo, si Estados Unidos no defendiera a Taiwán, su credibilidad con Corea del Sur y con Japón y con Filipinas sería muy pequeña, sería muy limitada, ¿no? En ese sentido, como tú has destacado, la tensión por unas declaraciones más o menos acertadas, pero sí, agresivas, la tensión, la reacción de China es muy significativa. Y parece que en la llamada que ayer tuvo Trump con Xi, en la que acordaron que Trump va a visitar China, seguro ha filtrado la Casa Blanca, porque claro, los demás no lo sabemos, el tema de Taiwán también se trató. Así que vemos que China le da una máxima brevísimo, que yo creo que no voy a ir yo a las islas Senkaku estas. Pues en viaje se queda. Nos hemos quedado sin tiempo para más. Seguiremos ampliando toda esta información sobre China y Japón, pero ya saben que a partir de las 9:26 de la tarde, de la noche en Dos Continentes, con Sandro Meco, se lo amplía. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía, aquí en Dando Calle.